Buenos días, doña Consuelo. Muchas gracias. Buenos días. A ver si yo me acerco. Señores, yo le voy a hacer un poco de historia hoy viernes, al estilo Julio Martínez Pozo. Julio, lo único que quiero, yo sé que los análisis de esta hora no se pueden prolongar mucho, es la humillación. O sea, a China hay que contarle también la humillación a que la sometieron las grandes potencias en el siglo XIX, con las guerras del opio principalmente, que Gran Bretaña con la primera guerra del opio obligó a China a recibir opio que ella cultivaba en la India para las importaciones que Gran Bretaña hacía de China. O sea, obligó con las armas a China y de ahí entró el opio a China. El gobierno chino se oponía y Gran Bretaña y después con Francia en la Segunda Guerra del Opio obligaron a China a recibir opio en lugar de recibir dinero por las importaciones que hacían de China. Y eso humilló a los chinos, que eso hay que tomarlo en cuenta también. O sea, China es una nación que había sido humillada por Occidente. Y esa es una de las cosas más terribles. Y además recomendarle, si usted quiere leer algo hermoso, la novela, una de las novelas más bellas, yo creo que me conformó a mí espiritualmente, que se llama La condición humana, siempre he hablado de ella, de André Malraux, el francés, sobre la Revolución China y la Guerra Civil China. La condición humana, de André Malraux, el gran francés, que fue secretario de Cultura en Francia. Bien, mire, rápidamente, déjenme decirle que hay emergencia sanitaria en Estados Unidos, ya la declaró la emergencia sanitaria, porque tienen más de 6.600 casos. Pero la emergencia sanitaria mundial también con la cuestión de esta viruela sísmica. Alguien me dijo que sísmica, no es sísmica. No es sísmica, cojollo, es sísmica, de mono. Porque simio. Era sísmica. No es sísmica. Eury, deja el relajo, que vas a confundir a la audiencia. Es relajando que está Eury. Esta viruela sísmica de mono, viruela del mono. Ya la OMS la declaró pandemia, señores, mundial. Y en Estados Unidos, por supuesto, también. En Estados Unidos, si en Estados Unidos no hay vacunas suficientes, dice que como eso no estaba en el panorama, pues como que no se preocuparon los laboratorios de estar fabricando esta vacuna. Pues ha agarrado al mundo entero con escasez de vacuna para la viruela del mono o sísmica. Y Estados Unidos, nosotros que viajamos tanto allá, pues que se sepa que hay emergencia sanitaria en todo Estados Unidos. Putin se reúne con Erdogan, con el presidente Erdogan de Turquía hoy, en un lugar del Mar Negro. Se van a hacer otros embarques, con Dios mediante, de cereales. Parece que hay 3 más que ya van a salir desde Ucrania por la situación de escasez que hay, pero parece que ya hay aprobado 3 más y un cuarto. Las cosas funcionaron con el primer embarque, gracias a Manegonte, que nos está mandando también la información. Gracias, Manegonte. Hay 3 barcos más autorizados a hacer, y esto es un respiro para el mundo entero, llevar estos granos desde Ucrania hacia Occidente. Japón le pidió a China, señores, porque los chinos están jondeando que están misiles cerca de Taiwán, cerca de Japón. Y Japón le dijo a China que suspenda esos envíos. 5 cayeron en aguas reclamadas por Japón, esto es el New York Times de hoy, para su uso exclusivo, aguas de Japón. 5. Mire cómo está la tensión en toda esta zona. De eso era que se trataba. Eso era lo que quería la señora Pelosi. A eso fue que ella fue mandada por el gobierno norteamericano, porque no es verdad que ella iba a coger para allá a todo este lío
si el gobierno norteamericano no lo hubiera aprobado. Y más que el gobierno norteamericano, las fuerzas militares que están ahora mismo dirigiendo la política norteamericana, desde mi punto de vista, y después se lo voy a explicar rápidamente. Japón también está al grito, Taiwán también. China le ha tumbado 100 exportaciones de productos a Taiwán que entraban en China. O sea que en Taiwán puede presentarse también una crisis económica. De eso se trata todo esto. ¿Ok? Bien, se le está pidiendo, dicen los chinos, que es hasta el domingo que van a seguir haciendo estos ejercicios militares, pero la verdad que hay una desazón muy grande. Lo propio de Estados Unidos, el señor Blinken dijo, el secretario de Estado, por favor, no, yo no. Estados Unidos no le pide favor a nadie, impone, con razón. Si yo tuviera esa fuerza, también impusiera. No sigan, o sea, es desmedida la reacción de China, le dice Estados Unidos a los chinos con todo esto que está sucediendo. Bien, entonces, yo quería mostrarle a ustedes sencillamente lo siguiente con respecto a todo esto. En el 1961 hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos en que subió a la presidencia de Estados Unidos el presidente Kennedy, John Fitzgerald, ¿verdad? Todos lo adoramos hasta el día de hoy. Con ese motivo, el presidente Eisenhower, ponme la foto de Eisenhower, porque yo sé que hay muchos que no saben ni siquiera quién fue Dwight Eisenhower, el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, el que dirigió todos los aliados, los ejércitos aliados frente a Alemania. Dwight Eisenhower, que después fue presidente de los Estados Unidos, con este éxito que tuvo. Ahí está. Ese discurso que ustedes ven ahí, el complejo industrial militar según Eisenhower, es un discurso famoso. En 1961 lo pronunció cuando iba a entregarle el poder a John Fitzgerald Kennedy. Ese discurso que hizo Dwight Eisenhower, siendo un militar general de los ejércitos norteamericanos, ese discurso se llama así mismo, usted lo puede encontrar así mismo en Google, el complejo militar, industrial militar, según Eisenhower. ¿Qué decía Eisenhower, entre otras cosas? Eisenhower le llamaba la atención a la sociedad norteamericana de que Estados Unidos había tenido que invertir mucho en la industria militar para poder enfrentar la situación de la Segunda Guerra Mundial. Pero no solamente eso, sino que la industria militar norteamericana sacó a los Estados Unidos de la crisis del 29, que desde el 29 había comenzado con el crack del 29 en la economía. Lo que verdaderamente sacó a Estados Unidos de su crisis económica fue esta inversión más amplia que nunca en las armas de guerra, aviones, tanques, armas, etcétera. Eso fue lo que movilizó e hizo de Estados Unidos sacarlo del crack que había comenzado en el 29. Y cuando entró en la Segunda Guerra Mundial salió como prácticamente la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, que se dio el lujo entonces de mandarle ayuda a los países europeos que estaban desbaratados. Rusia fue la única que no aceptó esa ayuda, dicho sea de paso. Entonces, Eisenhower en ese discurso llama la atención y dice, tuvimos que hacer esta inversión en armas, pero esta conjunción de un inmenso sistema militar, este es el discurso de Eisenhower, parte, y una gran industria armamentística es algo nuevo para la experiencia norteamericana. Su influencia total, económica, política, incluso espiritual, es palpable en cada ciudad, cada parlamento estatal, cada departamento del gobierno federal. Reconocemos la necesidad imperativa de esta nueva evolución de las cosas, pero debemos estar pendientes de que
este desarrollo de influencias del complejo militar industrial no domine la política norteamericana. Ese es el discurso básico de Eisenhower en el 1961, un 17 de enero, cuando iba a entregar el poder. Llamaba la atención a que la política norteamericana no podía servirse, no podía afianzarse solamente en el complejo industrial militar, que había sido la predominante cuando la Segunda Guerra Mundial, que había sido necesario, pero que no podía influir entonces todas las esferas del gobierno. ¿Por qué yo le traigo este discurso? Porque hay algo que los PLDistas, que siempre están como pendientes, yo no sé de qué o de nada, y que me excusen los PLDistas, pero el boche se lo estoy echando. En esta altura del juego, el análisis del PLD debería ser, y quiero que me lo pongan ahí, el libro de Juan Bosch, que escribió en 1967, que se llama así mismo, El Pentagonismo. Mírenlo ahí. Eso es una de las portadas, uno de los libros más famosos del profesor Juan Bosch. Pensando en todo esto, yo dije, pero ven acá. Pero Bosch lo dijo en el 67, Bosch escribió El Pentagonismo, sustituto del imperialismo. Ahí está todo lo que nos está sucediendo ahora en el mundo, en ese libro del profesor Juan Bosch. Yo creo que los PLDistas ni cuenta se han dado ni se han recordado, porque ellos están en otra cosa. Por eso perdieron el poder. Y lo seguirán perdiendo si no se dan cuenta más rápidamente de lo que tienen encima. Entonces, ¿qué dice Juan Bosch en uno de los párrafos del pentagonismo? ¿A qué llama Juan Bosch el pentagonismo? Bosch llama pentagonismo a la sustitución del imperialismo. Usted sabe que Lenin había hablado de que el imperialismo era la fase superior. Tú me corriges, Eury y Julio. Te digo, María Elena no, si están tan bien, pero quiero decir, lo que hemos manejado estos temas muy de siempre. Lenin planteaba que el imperialismo era la fase superior del capitalismo. Era el capitalismo monopólico en una fase superior. ¿Es así? Así es. Bien. Para hacer un esquema, esto es muy esquemático, pero imagínense. Pero entonces el pentagonismo es otra fase superior al imperialismo. ¿Por qué? Porque es el capitalismo, es el imperialismo de guerra. Es el imperialismo de la guerra, del complejo militar, industrial militar. Le decía Juan Bosch, señor, en el 67, este libro del 67, ¿qué decía Juan Bosch en uno de los prefacios que él le escribió? Yo quisiera que ustedes lo buscaran. Decía Juan Bosch, el mismo Bosch, el pentagonismo, como el imperialismo, no puede funcionar sin ejercer el terrorismo armado. En ambos casos el eje del sistema está en el terrorismo militar. El pentagonismo, como el imperialismo, tenía que llevar hombres a la guerra y a la muerte. Dice que necesita hasta esas pequeñas guerras para que ese complejo industrial militar siga funcionando. Y ahora yo le voy a dar simplemente... ¿Por qué yo digo que llegué a esa conclusión? Estas son conclusiones mías, que usted las puede rebatir. Oigan esto. La OTAN se creó en el 1949 como una forma de contener el comunismo en Europa. La Alianza Atlántica, del Atlántico Norte, en el 49. Cuando desaparece el comunismo y se crea el Pacto de Varsovia, que entonces es la alianza de los comunistas, de los socialistas. Pacto de Varsovia, 1955, OTAN en el 49. Fuerzas militares. Ahora, cuando desaparece la Unión Soviética, ya en toda esta década, todo lo que ha sucedido, la década del siglo XX, que ya desaparece la Unión Soviética, se cae el socialismo entre 89, el 90, 91, Gorbachev, todo esto, la perestroika, plof,
pero la OTAN sigue funcionando, pero minimizada. Que es lo que Kissinger llama la atención y dice, ¿para qué la OTAN y para qué estar amenazando a Ucrania? La política de Kissinger frente a lo que está sucediendo. Pues ahora, en la última reunión de la OTAN, dice el Washington Post, los líderes de la OTAN aprobarán la expansión de las fuerzas en Europa del Este. Ahora es que le van a meter armas y gente, la OTAN. Porque la guerra de Ucrania. Pero ustedes eran los que pusieron a Ucrania a amenazar a Rusia con que iban a acercar a Rusia con la OTAN, que es la crítica que le hace Kissinger. Ahora, o sea, los líderes de la OTAN decidieron, se espera que los líderes de la OTAN aprueben los planes para un nuevo modelo de fuerza en Europa del Este, incluido el cuartel general para comandar nuevas brigadas de combate, mientras la Alianza Transatlántica se reúne en Madrid el miércoles, esto fue en junio. Van a meter más dinero todos en armas. Lo que decía Juan Bosch, no pueden estar sin eso. Otro de los artículos, este es del periódico, el New York Times, la OTAN, son artículos de ahora, acordará la mayor revisión de defensa desde la Guerra Fría. Más armas, más hombres. ¿Para dónde? Para Europa, para que sea Europa que eche el pleito. Y ellos, mientras tanto, el complejo industrial militar bañándose de todo este dinero. Y oigan esta final. China, los jefes del M15, ese es el servicio de inteligencia británico. Todo eso lo tengo aquí para que sepan que son documentos. Este de la BBC de Londres. China, los jefes del M15 y del FBI advierten sobre una amenaza inmensa de China hacia el mundo. De China hacia el mundo. El director del FBI, Christopher Wray, dijo que China era la mayor amenaza a largo plazo para nuestra seguridad económica y nacional. O sea, ya China no es de que el amigo que vamos a llevar las inversiones para allá, que el modelo neoliberal. No. El FBI acaba de decir ahora en Madrid, en junio, que China es la mayor amenaza, no es Rusia, China, a largo plazo para nuestra seguridad económica y nacional. Y eso mismo dijo, y que había interferido en la política, incluidas las elecciones recientes. Ese es el FBI. Y además, Ken McCulloch del M15, el Servicio de Inteligencia británico, dijo que su servicio había más que duplicado su trabajo contra la actividad de China en los últimos 3 años y que lo duplicaría enormemente. ¿Tenías razón, Juan Bosch? Tienes razón, Juan Bosch. Mientras tanto, y finalmente, el esposo de Nancy Pelosi se declaró que él no chocó a nadie, que no estaba borracho. Eso fue antier. Estaba borracho y sí chocó con alguien. Lo están juzgando, se declaró antier. Se declaró inocente de haber estado borracho. Mientras tanto, Nancy, porque él está acusado, el esposo de Nancy Pelosi, está acusado de que recibió información de su señora esposa que está en el Congreso, una información, vamos a decir, antes de que se aprobara, como no se ha aprobado todavía en el Congreso, pero está pendiente, que Nancy le dijo, mira papi, algo así, mira papi, el gobierno de Estados Unidos, nosotros en el gobierno, vamos a meter 52 mil millones para que los chips se fabriquen aquí en Estados Unidos. Oye, te vamos a aprobar eso en el Congreso. Algo así le dijo ella una noche acostados los dos. ¿Verdad? Mira, papi. Así que vamos a comprar acciones de esa empresa de chips para que nos salgamos beneficiados. Información privilegiada. Están acusando a la señora Pelosi de haber dado esa información privilegiada a su esposo. ¿Usted sabe con quién se reunió la señora Pelosi? En Taiwán. Dice el Washington Post ayer y hoy. Se reunió con el mayor fabricante de chips en Taiwán, cenó con ellos en Taiwán. O sea que ella fue a hacer el escándalo, pero también fue a hacer el negociazo. Y eso se lo está diciendo el Washington Post
a la Pelosi. El Te aseguro. doctor Alejandro